Hola, nosotros somos del grupo número 3 y vamos a estar exponiendo acerca del tema de por qué creo en el infierno. Y voy a sacar a debate esa misma pregunta y la voy a desglosar. ¿Por qué creo en el infierno o por qué creemos en el infierno? Bueno, no hay un tema con mayor repugnancia para la mente humana que este. Sin embargo, no hay un tema con mayor importancia que el mismo. Cuando la Biblia nos relata que Jesús lloró por la destrucción de Jerusalén, y que en Ezequiel capítulo 33, verso 11, él dijo, el mismo Dios dijo, que no quiere la destrucción del impío, que no quiere la muerte del impío. Estas fueron las palabras que él utilizó, que no quiere la muerte del impío. Debemos entender que los creyentes no podemos regocijarnos con la muerte o con la morada eterna de los impenitentes. Más bien, como fieles seguidores de Cristo, debemos de anunciar el consejo de Dios. Debemos de hacerlo como nos dice las Sagradas Escrituras. Debemos de decirlo, debemos de avisarle de lo que pasa, del tema de la condenación. Bueno, como nosotros sabemos, las personas reprimen cosas cuando la odian o la temen. Y eso es lo que pasa con muchas de las personas, que cuando alguien le menciona el tema del infierno, del cielo, de la salvación, simplemente ellos critican, juzgan a las personas que les dicen esto. Y a veces hay personas que con más títulos académicos que tengan, simplemente son tomados como oscurantistas cuando mencionan el tema del infierno. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado cómo nos expresamos acerca de ese tema, porque es un tema muy sensible, que si no nos desglosamos de la manera correcta, podemos equivocarnos. También debemos de tomar en cuenta de que ellos a veces no quieren considerar ese tema simplemente porque creen que es un tema que se ha evaporado, porque creen que solamente, que las personas inteligentes ya no piensan en el infierno. Y debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Lo que dijo un teólogo de Princeton llamado Alexander Onhead, que dijo lo siguiente, que los judíos tenían el evangelio muchísimo antes de que Cristo viniera. 21 siglos antes de que Cristo viniera aquí a la tierra, ya ellos sabían del tema de la condenación y todo eso, de que ya no íbamos a morar eternamente aquí en la tierra, en el principio con Adán y Eva y todo eso, sino que por la desobediencia del hombre había un castigo que recibir. También los fariseos tenían conocimiento acerca de ese tema, y los que nos lleva a entender que desde el principio muchas personas sabían uniformemente todo lo que estaba pasando con el tema del infierno y todo eso. Pero en la actualidad, 20 siglos después, o 21 siglos después, tenemos la oportunidad de tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos, de conocer el Evangelio, de saber cómo manejarlo, como lo dijo un profesor llamado Joselo, un teólogo en la materia. Debemos de tener en cuenta que todos los grandes historiadores, comentaristas, las personas que han sacado diccionarios, que utilizan un sistema clásico, y todos ellos que utilizan los medios tradicionales, han estado totalmente de acuerdo con el tema que menciona las Sagradas Escrituras del infierno, porque es obvio que debe de haber una consecuencia a todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Y ese es un tema muy delicado, porque no solo, el tema del infierno ya es un tema más trascendental, pero también tenemos que tener en cuenta que es un tema importante cómo nosotros vivimos aquí en la tierra.
Porque si nosotros escogemos rechazar a Dios, obviar a Dios, la opinión de Dios y todo eso, pues debemos de saber que así como nosotros rechazamos a Dios, aun porque Él nos ame tanto y todo eso, Él va a aceptar nuestra opinión por el libre albedrío. También tenemos que tener en cuenta de que hay muchas personas que están en contra de hablar con este tema, que son simpatizantes del Evangelio, y hay algunos que son simpatizantes de no creer, de simplemente no creer. Pero para terminar mi parte, le voy a dejar esta frase. Si el infierno no fuera un tema relevante, Cristo no habría muerto por nosotros. Así que reflexione, al que sea que, no sé si simplemente el maestro vea esta parte o otras personas, pero reflexionen con ese tema. El infierno tiene un impacto tan trascendental que Cristo tuvo que venir, dejar su gloria, o sea, dejar todo lo cómodo, dejar estar tan cerca de su Padre, y vino aquí a morir por un mes. Yo estoy trabajando de la unidad porque creo en el infierno, y específicamente en la área donde el folleto habla acerca de porque si Dios es amor, no da un castigo como el infierno. Primero, hay personas que nos hacen creer o nos quieren hacer creer de que ellos saben más acerca de Dios de lo que uno piensa. Un universalista aclara y dice que si Dios es amor, que Dios es todopoderoso, tiene misericordia, tiene el poder de tener misericordia, ¿por qué no dará un castigo tan grande? O sea, no tiene sentido Él dar un castigo tan grande como el infierno y tan infinito. También él blasfemia contra Dios, ya que él está diciendo de que lo que Dios dice en la Biblia no es cierto, porque si tú dices que Dios no va a dar ese castigo, o sea que todo lo contrario, tú estás hablando y diciendo lo contrario que lo que Dios dice. Entonces también en esta parte menciona de que él quiere decir, como contradecir lo que dice la Biblia en el momento que dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son lo mismo que lo de nosotros. Él dice que sí, que los caminos de Dios son los nuestros. También habla mucho acerca de que el infierno no sería la paga del pecado ni nada de eso, pero y porque Dios es amor, pero la Biblia desde Génesis Apocalipsis no se aclara muy bien el pecado no se aclara el pago del pecado, que sería la muerte. Y entonces aquí él está contradiciendo lo que dice Dios. Otras personas también tienen pensamiento como que no sería justa la paga que Dios le da al pecado, que sería una eternidad, no sería lo justo, que eso se cede a todo. También otros dicen como que deberíamos de pagar dependiendo de los pecados que hemos cometido, pero Dios siempre nos aclara y nos lo deja saber mediante la Biblia de que esa va a ser la única paga del pecado. Entonces ellos están tratando de contradecir lo que dice Dios, diciendo como que eso no sería lo justo y todo eso. También que uno debería así, aparte de que la Biblia dice que Dios no va a tener excepción ni de niños ni de niñas ni de personas, y así como cuando una persona comete un crimen, imagínese, cuando una persona comete un crimen, va a la ley, o sea, tiene que cumplir una condena. Imagínese Dios que nos ha creado, quien es sumamente, que es 100% santo. Imagínese la paz que Él no puede poner a pagar, porque si una persona con pecados y errores no puede pagar condenas a nosotros, ¿qué sería de Dios? También esas personas que son incrédulos, que no creen lo que dice la Biblia acerca de la paga del pecado, que es la eternidad en el infierno,
esas personas lo que hacen es a veces alejar y hacer perder a la persona del camino de Dios por esas teorías malas, y hacen que esas personas que ellos alejan, que probablemente esas personas sí terminen en el camino del infierno. Hola, le estaré dando continuidad a este tema. ¿Qué declara las Escrituras? Las Escrituras declaran que si los efectos de nuestros pecados son eternos, entonces la condena de nuestro pecado también serán eternos. La razón principal por la que creemos en el infierno es porque así lo dice el Señor Jesucristo. Él declara que el pecador mora con el fuego consumidor, como lo expresa en Isaías 33:14. También define al pecador como que muertos son y que no vivirán, como lo define en Isaías 26:14. También como donde el gusano de ellos no muere, como lo dice en Marcos 9:44. Cuando el pecador llame, nadie le responderá, y cuando busque, a nadie hallará. En pocas palabras, se hunde en una muerte que está fuera del alcance de la oración, en una condenación que está más allá del perdón, y en un juicio que está fuera del alcance de Cristo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea olam se utilizó para definirse como eterno, y la palabra griega aion se utilizó para referirse a la palabra siempre. El autor ha declarado que todas las palabras hebreas y griegas se utilizan para describir la eternidad de Cristo, pero también la eternidad del sufrimiento de los perdidos, y es que ambos términos se utilizan en ambos casos. Es muy importante destacar que el decir que el sufrimiento de los es muy importante destacar que decir que el sufrimiento de los pecadores es temporal significa entonces que Dios se extingue, porque acá la palabra temporal se utiliza tanto para referirse a la existencia de Cristo como para referirse al sufrimiento de los perdidos. La palabra eternidad simplemente no tiene caducidad, no tiene pasado, no tiene futuro. Es una palabra indefinida, es una palabra que no se limita. Y eso es lo mismo que pasa cuando se emplea en ambos términos. Para concluir, voy a leer una pregunta que dice así: ¿por qué es imposible que el castigo en el infierno termine alguna vez? Y es por lo que estábamos diciendo anteriormente, porque Dios ha establecido que el castigo de los impíos, de los pecadores, es eterno. Entonces no se puede cambiar eso que el Señor ha dicho. El Señor es justo. Al él ser justo, le da a cada quien lo que se merece. Si una persona fue mala, pues eso es lo que le entregará el Señor, los efectos de esos actos. Lo mismo pasa con las personas buenas, las personas que le sirven. También tendrá su recompensa. Y básicamente de eso se trató mi exposición, de eso se trató ese capítulo, de entender un poco la palabra eternidad, los términos griegos y hebreos, y sumamente importante la forma en la que el Señor ve al pecador. ¿Qué es la eternidad? Bueno, yo defino la eternidad como algo que no tiene ni principio ni fin. Es donde entra el alma al tiempo de la muerte y allí permanece siempre y para siempre. Cuando el pecador entra al infierno, entrará en una agonía eterna. El alma inmortal estará perdida en una oscuridad infinita que solo habría de determinar si pudiera llegar a doblar hacia la lápida sepulcral de Dios para siempre. La pregunta es, ¿dónde pasará usted la eternidad? ¿En el tormento eterno en el infierno y posteriormente en el lago de fuego, o en el descanso eterno en la presencia de Dios? Aunque pueden haber algunos que aún no creen en el infierno, aunque Jesús denodadamente afirmó que sí existe.
He oído el testimonio de un hombre que fue al infierno. Es un hombre que vive y su testimonio está grabado. Se describía a sí mismo como un ateo. No creía en el alma, ni en el espíritu, ni en ángeles, ni en Dios. Decía él que cuando uno muere, muere como un perro. Pero entonces, de una manera muy esclarecedora, creyó. Él murió, tuvo un paro cardíaco y lo declararon muerto. Un paréntesis. Científicos declararon que más de 500 personas después de ser declaradas muertas fueron resucitadas. Aún no se puede entender realmente su significado, pero los informes que traen de vuelta a la vida convencieron a los científicos de que sí había vida después de la muerte. Cierro el paréntesis. Él fue resucitado, pero ¿qué pasa? Él dijo que durante su muerte experimentó cómo se hundía en un reino de tinieblas, un lugar de oscuras sombras, pero sin embargo tenía cuerpo. Se encontraba en una gran agonía empujando una piedra hacia el abismo. Él sentía un gran dolor y decía que no podía hacer nada para disminuirlo. El dolor era tan inhumano que él dijo que por lo menos cuando a uno le dan un tiro en un brazo, él puede agarrarse el brazo y disminuir un poco el dolor. Pero con el dolor que él estaba sintiendo no era así. Él estaba seguro de que si se cortaba la garganta en ese momento, el dolor ni siquiera habría disminuido. La persona que lo entrevistaba había pensado como que, bueno, tal vez no habría experimentado un dolor fuerte en la vida. Así que le preguntó que si alguna vez en su vida había experimentado algún dolor fuerte. Le respondió que sí. Él le respondió que sí, que una vez un tren de carga le pasó por encima de un pie que lo dejó colgado de un tendón. De algún modo lo recogió y se arrastró hasta un cruce de camino hasta que alguien llegó a un auto y lo llevó al hospital. Entonces la persona que lo entrevistaba le dijo que comparara este dolor con el que sintió cuando lo declararon muerto. Y él dijo que ni siquiera lo compararía, que no conocía nada en este mundo que se comparara a ese dolor. No creía en el infierno y ni quería creer. Pero ese dolor que experimentó en aquel hospital fue tan fuerte que fue un dolor fuera de esta tierra. Y lo único que llegó a pensar él fue que sí tenía que haber un infierno y que él estaba en él. Ya para concluir, Jesucristo tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese hombre tuvo que pasar por todo eso para de alguna forma creer en el infierno, en el cielo y todo lo demás, todo lo que concierne a esto. Entonces, cada uno tiene una relación diferente con Dios y Dios te mostrará las cosas de las que tú eres incrédulo por medio de diferentes formas, porque no a todo el mundo le pasará igual. A este hombre le pasó de esta manera, pero a ti te puede pasar de otra muy distinta. Confiemos en Dios y creyamos en Él, porque sí hay un Dios, sí existe un Dios. Muchas gracias.